por ti para cosas grandes. Porque algo que yo le digo a Dios en la vida, algo que yo le digo en mis oraciones al Señor, es que habemos muchos hombres y mujeres que lo seguimos a Él, pero que yo no quiero ser una más del montón. Una más del montón, sí, que nos vamos a salvar y vamos a ir al cielo, que yo no me quiero ir de la tierra sin hacer cosas grandes y extraordinarias para Él. Eso es algo muy diferente. Los hombres y mujeres en la Biblia que Dios usó grandemente fueron hombres que marcaron una diferencia, hicieron algo diferente a los demás. Y no era que los demás fueran malos, no, los demás estaban allí buscando a Dios, siguiendo a Jesús, pero hubo personas que hicieron algo diferente para el reino de los cielos y marcaron una historia. Recording in progress. Perdón, y marcaron una historia. Y eso es lo que nosotros debemos de proponernos siempre, ser diferentes, marcar una historia. Y en esta mañana vamos a hablar sobre una mujer que marcó una historia. ¿Quién no ha oído sobre las promesas de Dios? ¿Quién no ha oído sobre el propósito de Dios? Dios cumple su propósito como Él quiere hacerlo. Todo lo que Él quiere hacer lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y por eso en esta mañana y durante esta semana, como han estado hablando sobre las mujeres, es una semana para recobrar la fe, para decir, Señor, yo quiero cumplir ese propósito. Señor, tengo una familia que salvar, tengo una promesa que me has dado que cuidar. Señor, tengo un trato que hacer contigo, porque si vemos de Raab fue una mujer que hizo un trato con Dios. Dios escuchó un trato de una mujer que no tenía nada que ver con él y por causa de ese trato que ya hizo, se arriesgó. Dios le cumplió una promesa y salvó su casa y su familia. Es que el Dios que nosotros tenemos, mujeres, hermanos, es un Dios que puede hacer cualquier cosa, solo necesita hombres y mujeres que le crean y que se pongan en la brecha por encima de lo que esté sucediendo, porque dice la palabra de Dios, que va a ser mi texto base, aunque vamos a hablar de Josaba también, dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de su nombre, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay unas promesas que están establecidas, unos propósitos que están establecidos para nosotros, pero somos nosotros, quien decidimos tomarlas, poseerlas y hacer que se desarrollen y den a fruto esa promesa por la cual Dios nos ha dado y tanto nos ha hecho esperar. Nuestra hermana ahorita, Elizabeth, nos hablaba sobre la vida de Josaba, ¿sí? Dice que esta historia nos relata, vamos a ver un poco nuevamente, ya nos lo dijo muy bien y gracias a Dios por ella, nos relata cómo una mujer llamada Josaba se levantó para salvar a Joás. Él era el heredero legítimo al trono, pero una mala mujer llamada Atalía, quien fue hija de Jezabel, ella había decidido acabar con toda la descendencia legítima al trono. Así que Josaba, esta mujer, sabía que tenía que ponerse en acción, aunque le costara la vida, porque Joás era el linaje de Judá. Josaba era esposa del sacerdote, pero recordemos que Josaba era hija de un rey. Y Josaba nunca se había escuchado en la Biblia que una mujer del linaje de un rey decidiera casarse con un sacerdote, pero ella lo había hecho porque quién sabe más adelante ella iba a cumplir un propósito. Ella dejó las comodidades del palacio del rey por irse al lado del sacerdote. Y dice que esta mujer, Josaba, era esposa sacerdote y ella tomó a Joás, porque Atalía iba a matar toda la descendencia de Judá que por derecho tenía derecho al trono. Así que ella lo toma y lo oculta por 6 años dentro del templo. Y al 7.º año es mostrado Joás y puesto para gobernar. Y como vemos, esta historia se repite en muchas mujeres y hombres de la Biblia. Si usted recuerda a Abigail tuvo una acción para salvar su casa, para salvar su familia, porque había un decreto y el rey el rey David iba a exterminar su casa por una mala decisión y actitud de su esposo, pero esta mujer
Abigail, ella dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que poner en acción una protección, aunque mi esposo cometió un error, yo tengo que salir adelante y proteger esta familia, proteger las personas que están a mi alrededor, proteger esta casa. Así que esta mujer, Abigail, ella se va por el lugar secreto y llega a David antes que David llegue a su casa y hace una petición. Le dice, por favor, ten misericordia de mi casa. Perdona, Señor, a mi esposo, pero ella tiene una acción. Ella tiene una acción que guarda y cambia la vida de su familia y de las personas que estaban con ella. Las acciones son la forma más propicia de mostrarle a Dios que nosotros estamos preparados para cumplir un propósito. Ya hablamos de Rahab también, les dije, esa mujer a mí me encanta. Esa mujer fue muy arriesgada, esa mujer salvó su casa, su familia. Ella no tenía nada que ver con Dios, pero es que ese Dios que nosotros tenemos, alguien me preguntó, ¿tú qué piensas de Dios? Y yo le dije, es que Dios es Dios. Pero ¿cómo así? Sí, Dios es Dios. Él hace todo lo que quiere, a la manera de Él, a la manera perfecta, pero simplemente Él cumple unos propósitos. El Señor siempre está cumpliendo propósitos y cuando viene una promesa, también viene la espera y en la espera viene la prueba para mirar cuánto nosotros confiamos en esa promesa. Una de las cosas que uno debe de entender es que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros no nos podemos mover por las emociones, sino por la convicción. Cuando hay situaciones a nuestro alrededor, cuando tenemos que hacer algo, cuando necesitamos una respuesta de Dios, cuando necesitamos que esa promesa se cumpla, nosotros tenemos que entender que a Dios no lo mueven nuestras emociones, Señor, es que mira, pero es que tú no, al Señor por encima de todo, a Él le gusta que uno, aunque esté en los peores momentos, donde todo es un caos, donde no hay solución, que uno pueda levantar las manos y decirle, Señor, yo confío en ti. Aquí estoy. Esa promesa se ha demorado tanto, pero yo estoy vigilante como Josaba. Nadie sabía lo que Josaba había hecho. Ella no podía exponer su promesa y contar lo que sucedía dentro del templo, porque hay promesas en nuestra vida que solo la deben saber Dios y tú por causa del enemigo. Hay promesas que no pueden ser descubiertas a los demás y decirles, mira, yo aquí en lo secreto tengo esta promesa, porque anda un enemigo rodeando, buscando cómo robarte esa promesa. Por eso uno tiene que proteger lo que va a hacer en los lugares secretos. Van a haber momentos en que todo parece indicar que se destruyó nuestros sueños, esa promesa, porque el enemigo cree que destruyó todo lo que hacía posible que fuera realidad ese sueño y esa promesa de Dios. Atalía pensó que ya había destruido todo el linaje de Judá, pero Josaba, ella escondió esa promesa en el lugar correcto. Ella no lo escondió en el palacio. Ella no fue a otra casa y lo escondió. Ella fue al lugar secreto, al lugar correcto, y era el templo, que significaba la gloria de Dios, la protección de Dios. Y ella lo guardó allí porque Atalía no pensaba que ahí iba a estar. Era el lugar menos que ella iba a pensar, que pensaba que allí podía haber guardado una promesa, una esperanza para el pueblo. Pero esta mujer fue y lo guardó allá. Ustedes se imaginan cada vez que Josaba salía y veía cómo Atalía estaba destruyendo y gobernando y haciendo mal. Cómo ella salía y veía que el pueblo estaba afligido, que no había esperanza, pero ella nuevamente corría al templo y abría esa habitación y decía, aquí está la esperanza en algún momento del pueblo, esa
esperanza va a salir y va a dar la luz, la victoria que el pueblo tanto esperaba. Así que fueron pasando meses y esa promesa allí guardaba iba creciendo y creciendo. Y afuera había un pueblo esperando por una liberación, pero no se imaginaba que por causa de una mujer iba a haber un momento donde esa desesperanza iba a llegar a su fin, porque una mujer se puso en la brecha del Señor y dijo, yo voy a cuidar y voy a proteger esa promesa para salvar al pueblo. Así que pasaban 1, 2, 3 años y esa promesa iba creciendo y entonces Josaba volvía y salía y había caos total, no había esperanza, no había luz para el pueblo. Pero ella guardaba una esperanza dentro de ella cada vez que ella entraba a ese templo y decía, Señor, allá hay caos, pero aquí está la promesa. Señor, aquí está la promesa. Yo creo, yo confío, Señor. Así que cuando llegó el tiempo oportuno, mi querido hermana y hermana, porque todas pasamos por momentos difíciles en el hogar, con los hijos, con los esposos, la iglesia, la familia, y parece que nada tiene esperanza, parece que todo alrededor se está destruyendo, pero hay un versículo que yo me pego, le digo, todas las promesas de Dios son el sí, en el amén por medio de nosotros para la gloria de su nombre. Eso quiere decir que ese versículo tiene la promesa más grande, porque recuerde que cada vez cuando el diablo vino a tentar a Jesús en el desierto, Jesús le dijo, escrito está. Quiere decir que esa promesa que está escrita allá en 2 Corintios 1:20 es mi confianza, es mi reposo que dice, oh, el Señor me ha dado una promesa. Y yo tengo que esperar y confiar que aunque todo parezca difícil, que aunque todo parezca que es un caos, esa promesa está cogiendo fuerza cada día más. Usted se puede imaginar cuando Josaba, ya pasaron los 6 años y no había esperanza. Y Joás es puesto, es mostrado al pueblo. Toda esa desesperanza, toda esa tristeza se convirtió en gozo, se convirtió en alegría porque allí llegó Dios. Allí llegó Dios a establecer y a cumplir su propósito, porque Dios siempre cumple su propósito por encima de todas las cosas. Por eso esas promesas que Dios nos ha dado, esa familia que Dios nos ha dado, esa situación que estamos pasando, tenemos que cogerla y guardarla en el lugar correcto, que es el templo. Allí silenciosamente, guardada, protegida por la presencia de Dios. Y sí, tal vez pasen los días, están pasando los meses, están pasando los años y afuera es un caos. Oh, Abraham tuvo que esperar tanto tiempo y Sara para ver esa promesa, ese sueño cumplido. Abraham fue el hombre de fe. Oh, sí, en algún momento flaqueó, porque ¿quién no flaquea en los momentos que estamos esperando una promesa? Todos flaqueamos en algún momento y la desesperanza se nos quiere ir y no sabemos para dónde coger, pero ahí hay un Dios que es fiel, que dice, lo que yo he prometido, yo lo voy a cumplir hasta pase lo que pase, porque mis promesas y yo no son en mi sí, en el amén, y yo no soy hijo de hombre para que mienta. Y entonces cada vez que sales parece como si fuera un caos, como si nunca se fuera a terminar. Pero tienes que recordar en esta mañana que en ese templo está guardada tu promesa. Entonces tienes que correr a ese cuarto cada vez que la desesperanza y el enemigo quiera hacerte pensar que él ha triunfado, que no has ganado la batalla y no la vas a ganar. Tienes que ir a ese cuarto y mirar que aunque han pasado los meses, los días y los años, esa promesa por causa de ti, tu confianza va creciendo. Y saber que en el momento preciso ese Joás saldrá. Y entonces todo se pondrá en orden. Y entonces aparecerá Dios. Y allí entonces pues, nuestra risa, nuestro lloro se convertirá en risa y nuestros labios en alabanza. Y diremos grandes cosas ha hecho Dios en medio de nosotros.
No podemos dejar que la desesperanza, no podemos dejar que el caos nos robe el propósito, la promesa de Dios que tiene para nosotras. No podemos dejar que el enemigo nos haga pensar que esos hijos ya se perdieron, que ese esposo se perdió, que esa oportunidad de empezar una nueva vida para mí no va a suceder, no. Porque Dios es fiel para con sus hijos. Porque Dios siempre va a cumplir su propósito. Por eso una de las cosas que nosotros no podemos dejar que se nos pierdan en estos tiempos es la fe. Es la esperanza en Dios, es la confianza en nuestro Dios. Mire, usted tiene que ver a Dios y ver cuán multifacético es nuestro Dios. Con cosas grandes hace Dios en medio de nosotros. Alguien me dijo alguna vez, tu fe es como la fe de los cuentos de hadas. Y yo le dije, no, es que yo conozco un Dios que he visto hacer cosas extraordinarias. Yo conozco un Dios que me ha levantado, que me ha sanado. Yo he visto un Dios hacer de donde no había nada, cosas grandes y poderosas. Entonces de ese Dios es el que yo me pego. Porque estamos perdiendo la esperanza y la confianza en Dios, lo que está afuera, todas las cosas. Parece que el hombre tiene solución para todas las cosas y eso ha hecho daño a la iglesia. Quitar la mirada de Dios. Entonces el hombre dijo, y entonces como el hombre dijo, así lo es. Pero tenemos que levantar en esta mañana nuevamente nuestra mirada al cielo y saber que hay un Dios que es todopoderoso, un Dios que a través de los años, desde el Génesis, Apocalipsis, Él ha hecho promesas, Él ha cumplido lo que ha prometido. Entonces cada vez que la desesperanza venga a mí, yo tengo que ir a ese cuarto, a ese templo, allí a ese cuarto donde mora la presencia de Dios, a ese lugar donde yo tengo mi refugio con Dios y recordar el Dios que yo tengo. Yo tengo que recordar el Dios que yo tengo en esta mañana, porque hay tanto que proteger, no solo nuestras promesas, sino los principios, nuestra casa, el aceite de la iglesia. Tenemos que levantarnos a proteger los principios de la iglesia. No, hermanas, hermanos, no podemos dejar que el enemigo venga y robe los principios que por años han establecido y fundamentado nuestra iglesia. Aún es necesario el Espíritu Santo. Y si en nuestra iglesia nosotras oímos que no es necesario el Espíritu Santo, pues tienen que haber unas mujeres que van al templo, al lugar, y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque es necesario que el Espíritu Santo, es necesario no solo para nuestras vidas y nuestro caminar, sino para el día que Dios venga. Aún es necesario de levantar la voz y decir que todavía que sin santidad nadie verá al Señor. No es solo pelear por nuestras promesas, no es solo ir y cuidar las promesas, nuestro esposo, nuestros hijos. También tenemos que velar por lo que es de Dios. También tenemos que ir y cuidar lo que Dios ha establecido en la tierra. Mire, hermana y hermano, usted tiene dos opciones dentro del camino de Dios: ser uno más del montón o ser una Josaba, ser un Juan. ¿Sabe cuál fue Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista se vestía diferente. Dice que Juan el Bautista comía diferente. ¿Se acuerda cuando Pedro se le había olvidado el propósito y había vuelto nuevamente a los principios de él? Pero un Pablo se levantó y le recordó y le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Tú ya no perteneces allá. Ahora tú eres diferente. Ahora nosotras somos diferentes. Así que nosotras somos las encargadas en estos tiempos de proteger, de cuidar esa promesa de guardarla para que en un momento determinado se lleve a cabo. Tal vez no vamos a ser protagonistas, tal vez no vamos a salir en los anuncios, tal vez no vamos a salir en las pantallas, pero por causa de nosotros, de una mujer que hizo algo diferente, Dios cambió una historia. ¿Quieres cambiar tu historia? Pues ven, tienes que recordar que los secretos de las grandes historias para que se llevaran a cabo se cumplieron en los secretos. Allá, en los secretos se cumplieron. Por eso en esta mañana, la voz
es ser unas Josabas que van a cuidar esa promesa, unas Josabas que que no le van a temer al enemigo, unas Josabas que se van a arriesgar y van a dar todo por cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y entonces un día, tal vez no en la tierra, sino allá en los cielos, oh, el Señor me dirá por causa tuya, este propósito se cumplió. Entonces tendremos la más grande victoria. En esta mañana hay que levantar la fe, queridas hermanas y hermanos. En esta mañana nosotros nos fuimos puestos solo en la tierra para ir y cantar y adorar en la iglesia. No, quien se pone en la brecha, quien deja todo de sí, quien deja de estar peleando con ella misma, con los demás, quien deja de estar yendo a criticar a la iglesia, quien deja de estar criticando todo lo que pasa alrededor, si lo hacen bien o lo hacen mal. Quien deja eso y va a ese templo y va a esa recámara y le dice, Señor, yo tengo miedo, Señor, tal vez tengo susto, pero Señor, yo quiero cumplir un propósito. El Señor lo hace. Donde quiera que vayamos y estemos, el Señor lo hace. Por eso tenemos que levantarnos en esta mañana y decir todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de su nombre. Hay tanto que hablar de Dios, pero hay algo que les quiero dejar en el corazón en esta mañana antes ya de terminar. Nosotras tenemos que asegurarnos algo en esta mañana. Hay una gran diferencia entre dos palabras que a mí me encantan de la Biblia, y es el logos y es el rema. El logos es la palabra de Dios que se extiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es toda palabra directa o indirectamente nos habla de Dios, de Jesucristo, pero el rema es la palabra específica dado a una persona específica para una situación específica. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Que nosotros debemos asegurarnos que tenemos el logo, el conocimiento de Dios, de lo que Él hace, de lo que Él puede hacer, de lo que está escrito, pero el rema me garantiza una promesa, que si Dios me da esa promesa, la va a cumplir. Por eso antes de hacer cualquier cosa para Dios, nosotros tenemos que saber que no vamos solo con el logos, sino que vamos con el rema, dirigidos por Dios, por la presencia de Dios. No creas que ningún hombre y una mujer de las que hizo grandes cosas en la Biblia salió solo con el logos, porque el logos nos puede dejar en momentos. Puede ser que en momentos no se cumpla, ¿sabe por qué? Porque el logos es la palabra, lo que recibimos, los que nos alimentamos, pero el rema es la promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham esperó. El logo fue lo que hizo que Pedro se bajara de esa barca y caminara sobre las aguas. Nunca vas a caminar sobre las aguas solo con el logos, solo con la palabra, no. Tú necesitas el rema de Dios para que cumplas ese propósito. Ningún hombre, ninguna mujer que los que Dios hizo grandes cosas con ellos salió solo con el logos. Por eso cuando tú peleas una batalla, para saber que tú vas a tener la promesa y el respaldo de Dios, tienes que esperar en quietud y en oración y con la mirada puesta en Dios hasta que Él te el rema. Y entonces cuando te dé el rema, tú vas a salir segura a la batalla y no vas a volver avergonzada, porque ese propósito de Dios se va a cumplir. Josaba no estaba allí por casualidad. Josaba no fue una hija del rey. Josaba no tenía que estar de esposa de sacerdote, pero yo me imagino que Josaba, para cumplir ese propósito, tuvo el rema de Dios. Para saber lo que ella hizo, tuvo el rema de Dios. Esther, para poder ir al palacio y poner su vida allí en peligro, ella tuvo en ese ayuno que ella hizo. Tuvo que tener un encuentro con Dios, ese rema que le dio esas fuerzas y esa seguridad, que de allí saldría con una promesa. Por eso tenemos que ser, sí, Josabas en estos tiempos. Y yo voy cerrando ya, pero también esperar, no solo el logos. Mujeres y hombres, no solo el logos, sino el rema de Dios. Así que en esta mañana
Vamos a levantarnos y vamos a ir a ese palacio y cuidar esa promesa. Recuerda, podemos ser Josabas, pero cuando lo que salgamos a hacer para Él, lo que salgamos para hacer para nuestro Dios, que siempre ese logos y ese rema esté con nosotros, porque eso garantiza nuestra victoria. Este es mi consejo en esta mañana. Las amo en el amor del Señor y que el Señor las continúe bendiciendo. Aleluya, aleluya. Levantemos nuestras manos en esta mañana y digámosle al Señor que creemos en Él. Aleluya, Jesús. Solo en Él hay confianza, solo en Él hay victoria, solo en Él están las respuestas. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, a Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, aleluya, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Aleluya, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Sí, Señor.